les pido por favor que estén atentos porque dentro de las diapositivas hay actividades que lo vamos a hacer ahora, ¿sí? Ya, bien. El día de hoy vamos a empezar con un tema, como les acabo de mencionar, bastante interesante, ¿no es cierto? ¿Quiénes somos los seres vivos? ¿Ya? ¿Quiénes son los seres vivos? ¿No es cierto? Este va a ser el tema de hoy. Al hablar de los seres vivos jóvenes, estimados estudiantes, hablamos de que necesariamente se va a cumplir una serie de procesos biológicos. Estos procesos biológicos van a ser nacer, crecer, reproducir y finalmente morir, ¿no es cierto? Y cada una de estas etapas sucede una serie de cambios. ¿Ya? Vamos a empezar a analizar el primer tema, el primer subtema en este caso, a que hace referencia el nacer, ¿ya? Al hablar de nacer, hablamos justamente de dos células en específico, del óvulo y también hablamos del espermatozoide. El óvulo producido, generado en la mujer y el espermatozoide producido, generado en el varón, ¿ya? Comentarles a partir de esto que el día de hoy, por favor, va a darse una capacitación a las 7 de la noche en donde yo les voy a enviar un link para que ustedes se puedan conectar. Los que tienen disponibilidad primero que nada, de tiempo y, permítanme un momento, les voy a... Ya, aquí está. Es una charla virtual, por favor, prevención del embarazo en adolescentes. Esa charla va a ser dictada por la doctora Katy Briceño, quien es una ginecóloga obstetrata de médicos fetales, ¿ya? Esta charla, este seminario va a ser a las 7 de la noche el día de hoy, ¿ya? Es una plataforma virtual, es totalmente gratuito, y a partir de esto, por favor, voy a solicitarles que realicen el deber, ¿ya? Eh, Va a ser un resumen de lo que ustedes escuchen, de lo que ustedes aprendan en este taller, en este seminario, ¿ya? Y los estudiantes que no tengan disponibilidad de internet, por favor, me hace saber con tiempo para asignarles una tarea. Pero es importante que se conecten, por favor, a las 7 de la noche y les enviaré asimismo el link para que se puedan conectar. Ya, eso les quería comentar. Vamos a volver a la clase, ¿sí? Hablábamos justamente de que los seres humanos, seres vivos, cumplimos una serie de factores. Estos factores se van a denominar, se van a conocer como procesos biológicos. Y los procesos biológicos nos hablan justamente de nacer, crecer y reproducir para finalmente morir. Y cada una de estas etapas, en cada una de estas etapas se produce o se genera una serie de cambios. Al hablar del primer proceso biológico, hablamos del óvulo y del espermatozoide, que son consideradas como dos células. Recordarles que al hablar de las células, hablamos de organismos unicelulares o multicelulares, ¿sí? En el caso específico de los seres humanos hablamos de células multicelulares, ¿ya? Vamos a continuar. Para que se produzca el nacimiento, de un nuevo ser, es necesariamente que se dé la unión tanto del óvulo como del espermatozoide. En el caso específico del espermatozoide, cabe mencionar y cabe destacar que en este caso la cola, por así llamarlo, simplemente le sirve de movilidad, le sirve de desplazamiento para poder moverse, ¿no es cierto? Permítanme un momento, por favor, hay estudiantes que no pueden ingresar. Bueno, vamos a continuar ya. Y como resultado final, vamos a conocerlo a alguien, perdón, después de la unión tanto de estas dos células como del óvulo y del espermatozoide, se va a conocerlo como huevo o cigoto, ¿ya? La unión de estas células, de estas dos células, del óvulo y del espermatozoide. ¿Ya? Al hablar de otro proceso biológico, hablamos de crecer. Al hablar de crecimiento, hablamos del aumento en masa y tamaño. Esto en cuanto a los seres vivos. Hay algunos organismos jóvenes que simplemente no crecen, pero sí se producen cambios. Como bien se puede apreciar en la imagen, les he colocado, ¿cierto? La rana, o también conocido como sapo vulgarmente,
Aquí no crece, simplemente se produce un cambio, ¿no es cierto? Todos en algún momento creo que hemos conocido o hemos visto cómo se va transformando, cómo va cambiando este animalito, ¿no es cierto? Esto es en el caso específico de algunos animales. Y en el caso de los seres humanos, crecer implica el aumento de la masa y el tamaño, ¿no es cierto? Y todo, en cada una de estas etapas es considerado la primera etapa como la pubertad, luego pasamos a la adolescencia, y en cada una de estas etapas se genera o se produce cambios, ¿cierto? Tanto en el hombre como en la mujer. Eh, Otro de los procesos biológicos para que se dé, para que se pueda para que se pueda considerar como ser vivo, hablamos de la reproducción. En los seres humanos y los seres animales hablamos de dos tipos de reproducciones. Hablamos de la reproducción sexual y la reproducción asexual. Ahora yo les pregunto a ustedes, estudiantes, la reproducción sexual y la reproducción asexual, ¿a cuál de estas dos divisiones pertenece el ser humano? ¿A la reproducción sexual o la reproducción asexual? La sexual, Sexual. licenciado. Correcto. Los seres humanos correspondemos a la reproducción sexual, ¿ya? ¿Por qué? Porque se necesita de dos células en este caso. Los micrófonos, por favor. Tanto en los seres humanos como en los animales de dos células, ¿cierto? Se necesita de dos tipos de célula para poder fertilizarla, ¿ya? Tipo de células propia de los organismos multicelulares, como les acabo de decir, ¿sí? Y en la reproducción asexual simplemente se necesita de una sola célula para poder reproducirse, ¿ya? Esta es propia de los organismos unicelulares. Al ejemplificar, me refiero, por ejemplo, a las bacterias. En este caso, les he puesto, como ejemplo, les he puesto a la estrella de mar. Se me viene a la mente, por algún motivo, que esta estrella de mar haya sufrido un accidente y se haya cortado una de sus puntas, por así decirlo, ¿ya? Esta no necesariamente quiere decir que se vaya a morir o vaya a, a extinguirse, ¿sí? Esta, a partir de su desprendimiento, va a generarse una nueva, ¿sí? Porque no necesita la unión de dos células. Ah. A ver, ya. Ya. Entonces, a eso hace referencia la reproducción sexual y la reproducción asexual. En el caso específico de la reproducción asexual, como ejemplo, le he puesto a la estrella de mar. La estrella de mar se reproduce por sí sola, ¿no es cierto? Por algún motivo que sufrió un accidente y que una de sus puntas se haya desprendido, esta punta no es que va a morir, no es que va a extinguirse, simplemente va a generar un nuevo ser, ¿ya? Porque no necesita de otro para poder reproducirse, ¿ya? Al hablar, Licenciado, por favor, de silenciando a todos porque se oye una música y no se oye claro lo que usted habla. permítanme un momento. Ya, gracias por la observación. Permítanme un momento. Ya. Bien, entonces estamos hablando justamente de quiénes son los seres vivos, ¿no es cierto? A ver, permítanme. Ya. Al hablar de los seres vivos, hablamos, como les había mencionado, de dos tipos de células, ¿no es cierto? Pero para que este proceso se cumpla, se necesita de energía, tanto en los seres vivos, en los seres humanos, como en las plantas, ¿no es cierto? Pero para que se dé este proceso, se necesita de una energía para que la célula pueda crecer, para que pueda mantener su balance, para que pueda reproducirse y para que pueda moverse, necesita o es necesario de una palabra que se lo va a denominar en este caso como energía. Esta energía va a ser dada, va a ser brindada. En este caso voy a hablar acerca del sol, pero ustedes me dirán, profe, ¿por qué el sol? Porque al hablar del sol, justamente hablamos de que las células reaccionan
frente a los cambios climáticos, ¿no es cierto? Esta reacción se va a conocer como estímulo. Al hablar de estímulo, hago referencia a un estímulo interno y a un estímulo externo. Pero ahora bien, las células, como ustedes, como acabo de mencionarlo, reaccionan frente a los cambios climáticos, ¿ya? Y como vuelvo a mencionar, a partir de estos cambios climáticos, la célula va a reaccionar y se lo va a conocer esta reacción como un estímulo, ¿no es cierto? Y un estímulo va a ser cualquier cosa que cause que un ser vivo reaccione. Ya, en este caso, por ejemplo, un dolor de la muela, la necesidad de ir al baño, la necesidad de comer, esto van a ser considerados como estímulos, ¿sí? ¿Qué más creen ustedes que sea un estímulo interno? A partir de que yo les diga que un estímulo interno es aquel que se produce dentro del organismo, ¿ya? Entonces, por obvias razones, el estímulo externo será el que se produzca fuera del organismo, ¿ya? Entonces, mi pregunta es, ¿qué sería un estímulo interno para ustedes si les digo que se produce dentro del organismo? Un estímulo puede ser necesidad de descansar o de dormir. Ya, perfecto. Aquí, perfecto. Muy bien lo que me acaba de decir Marta. Un estímulo es lo que se produce es algo interno, ¿no es cierto? En este caso hablamos del sueño, ¿no es cierto? La necesidad de tomar agua, la sed, un dolor muscular. También hablamos del ¿Dolor de apetito cabeza sexual también? o también del deseo sexual, ¿sí? Porque se producen dentro del organismo. También hablarles de la adrenalina que se produce dentro del organismo, ¿no es cierto? Bien, entonces al hablar del organismo, perdón, de estímulos internos, hablamos de que esto se produce dentro del organismo. Pero al hablar de estímulos externos, hablamos justamente de algo que se produce fuera del organismo. En este caso les he colocado un ejemplo de la temperatura, de frío y calor, lo que nos decía hace rato una compañera, ¿no es cierto? También nos faculta los olores, también nos permite los sabores, eso es un estímulo externo, ¿ya? Entonces recordarles que un estímulo interno es aquel que se produce dentro del organismo. Estos Licenciado, estímulos, disculpe, dígame. y, o sea, un estímulo externo también es, por ejemplo, si usted se golpea la rodilla y ahí se le hace un morado. ¿Eso también significa un estímulo externo? Ya, un golpe, por ejemplo, en este caso, lo que usted me acaba de mencionar, puede ser considerado, aquí en este tipo de ejemplificaciones se lo va a considerar de las dos maneras, tanto interno como externo, porque en el interno vamos a hacer referencia a lo que usted me acaba de decir, que yo me golpeé el brazo, la pierna, por obvias razones de pronto se me quedó un moretón, ¿no es cierto? Algún dolor. Ya este dolor va a ser interno, pero también el moretón va a representar que está un golpe, ¿no es cierto? Entonces este golpe va a ser considerado como interno y también como externo, ¿sí? Sería, ya, ya, no, Ya. Ya. Para ir concluyendo el tema de los seres vivos, vamos a ver que los seres vivos se adaptan al ambiente. Al hablar de adaptación al ambiente, hablamos de evolución. Esta evolución nos permite que el ser humano se adapte a los tipos de comportamiento. Recordarles que seres vivos implica tanto humanos como animales, ¿ya? Esta evolución implica que el ser humano se adapte al tipo de comportamiento de la especie, de saber cómo están construidos o cómo están constituidos y finalmente a adaptarnos a la manera o la forma de vida. ¿Ya? Entonces, a esto se lo va a conocer como evolución. Yo les he puesto estos tres aspectos porque creo yo que son los fundamentales, ¿no es cierto? Para que el ser humano, el ser vivo, se adapte al ambiente, es necesario que conozca lo que es el comportamiento, cómo están construidos o la manera de vida, ¿no es cierto? Ahora se me viene a la mente una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que esto implica o a qué se adapta el ser humano? ¿A qué creen ustedes que se adapte el ser humano? Al clima. Ya puede ser en este caso hablar de la variación climática, sí. ¿A qué A más la creen? tecnología. A la tecnología. Exacto, a eso es lo que iba, ¿no es cierto? El ser humano de hoy en día, ustedes recordarán la clase anterior. ¿Alguien vio la clase anterior? Me recuerda el tema de lo que estaba en la clase de YouTube. Los milenios. Ya, correcto, ¿cierto? Nativos digitales. La sociedad milenial, ¿no Ciudad es cierto? Entonces, milenaria. nosotros como seres humanos nos tenemos que adaptar o nos tuvimos que adaptar a la tecnología, ¿no es cierto? Claro que ya conocíamos nosotros lo que es las redes sociales, pero hoy en día
nos ha sido de vital importancia conocer el uso del WhatsApp, el uso del Zoom, lo que antes a lo mejor no conocíamos. Entonces nos hemos adaptado a esta vida tecnológica, por llamarla así, ¿ya? Eso es en el caso de los seres vivos, se adaptan a su ambiente, ¿ya? Para no hacerles aburrida la clase, les voy a hacer un juego. Este va a ser el juego. Si manzana comienza con M, ¿con qué termina? ¿Termina con qué? Ah, Si manzana comienza con M, ¿termina con qué? Mordida. Ya, dicen mordida. Con T, con con T, T. con T. Ya, muy bien. Marta y Yo otro dije estudiante que me respondió. primero. Ya, Yo esa no. es la respuesta correcta, ¿no es cierto? Hay estudiantes que no estamos analizando, ¿no es cierto? Si manzana comienza con M, ¿termina con qué? Se analiza. Manzana empieza con M, ¿no es cierto? Luego de eso se hace otra pregunta. ¿Termina con qué? Inicia con T. ¿Ya? Es para no hacerles aburrida la clase. Otra pregunta. Esta es muy sencilla. Un tren eléctrico viaja a 120 kilómetros por hora hacia el norte y el viento sopla hacia el sur a 68 kilómetros por hora. ¿Hacia qué dirección va el humo? Del tren. Es eléctrico. Ya, perfecto. ¿No es cierto? No va a ninguna dirección porque el tren es eléctrico. ¿Ya? Y finalmente, ¿cuántos animales de cada especie llevó Moisés en el arca? 2. Dos de cada. No. Dos de cada especie nos dicen dos, los... Dos de cada especie nos dicen los estudiantes. ¿Alguien más? ¿Otra respuesta? Sí, hembra y macho. No era Moisés, era Noé. Perfecta, esa es la respuesta, por favor. Esa es la respuesta. Moisés no llevó ninguna especie, el que llevó en el arca fue Noé. 2 especies, pero fue Noé. Tomen en cuenta eso, jóvenes, ¿sí? Nada más, jóvenes, les agradezco mucho por atender a mi clase y pues eso ha sido todo por hoy. Les recuerdo que la clase se queda grabada y pues cualquier duda o inquietud, estoy a las órdenes, chicos, ¿sí? Pues nada, desearles que tengan un buen día y nos vemos en la próxima clase de química, ¿sí? Gracias. Muchísimas gracias, licenciado.